Bien, son las 7 de la mañana con 16 minutos. Estamos de regreso con más de Primera Página. Este martes 20 de agosto seguimos en nuestro segmento de entrevistas. Vamos a hablar también de economía, del tema agrícola. Con nosotros está Caleb Hopkins, el presidente de FEDEAGRO. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de este martes. Buen día, gracias a ti por la invitación. Varios temas que analizar sobre el tema agrícola. Quisiéramos en primer lugar las perspectivas de lo que es el ciclo de siembra de invierno, que estamos en pleno desarrollo de esta zafra. Estamos en puertas de lo que va a ser el ciclo del norte verano, que también ya se puede hablar un poco de las perspectivas viendo lo que ocurrió con el ciclo de siembra de invierno y con lo que se va a poder cosechar en los próximos meses por este ciclo. Hoy, ¿cómo está viendo FEDEAGRO esto? Con esta nueva composición, además renovada, la Junta Directiva, nuevamente Caleb Hopkins se mantiene por los próximos 2 años a la cabeza. Ya 2018, aseguraban, había sido un año crítico y que 2019 sería el año en el que veríamos un cierre técnico, un paro técnico, decían a principios de año, del sector agrícola. Bueno, lamentablemente 2019 es un nuevo año de crisis que se acentúa, año número 12 de caída sostenida de la producción nacional. En el pasado decíamos que buena parte de la responsabilidad de la escasez de alimentos en Venezuela obedecía a esa caída sostenida de la producción nacional. Hoy en día la escasez no es el problema, no porque se esté produciendo más, sino porque el bolsillo de venezolano no aguanta para comprar los alimentos. Lamentablemente 2019 en rubros emblemáticos como por ejemplo el maíz para la arepa del venezolano vamos a producir la mitad de lo que se produjo en el año 2018. Solo se logró sembrar la mitad de lo que se sembró en el año 2018. ¿Cuánto se sembró en el año 2018? Bueno, la tercera parte de lo que se sembraba hace 5 años. De tal manera que nosotros podríamos decir que con la producción de maíz de este año vamos a garantizar el 10% de la arepa del venezolano. Es decir, de cada 10 arepas que tú te comas, una tienes garantizado que te la vas a comer con maíz producido en Venezuela. Pero esta es también la foto del arroz. Vamos a abastecer aproximadamente entre el 20 y el 25% del consumo nacional de arroz. Si hablamos de papa, se sembraban 30.000 hectáreas de papa, no se siembran ni siquiera 5.000 hectáreas de papa en este momento. Si hablamos de hortalizas, se sembraban cerca de 200.000 hectáreas de hortalizas en el país. Basta con hacer un recorrido por los Andes venezolanos. Los quienes nos escuchan desde los Andes saben de lo que nosotros estamos hablando. Prácticamente no hay siembra de hortalizas en los Andes venezolanos. Caña de azúcar, otro nuevo año de caída. Por 4.º año consecutivo los cañicultores no pudieron comprar el fertilizante, no se les vendió el fertilizante que requerían para los cañaverales. Misma situación del café, nuevo año de caída de la producción de caña, nuevo año de caída de la producción de café. En síntesis, un nuevo año de caída de lo hecho en Venezuela. Ustedes hablan de 12 años de caída y dentro de las alocuciones que han dado, han dicho que esta situación nos traslada 40 años atrás en materia agrícola. O más. Pongo ejemplos. El maíz que se produce hoy en día es lo mismo que se producía en la década del 70. La caña de azúcar que se produce hoy en día es la misma cantidad que se producía en la década del 60. Si hablamos de caraotas nos remontamos a la década del 40. Si hablamos de arroz nos remontamos al año 70. La gran pregunta o lo interesante de reflexionar aquí es que en el año 70 probablemente éramos 8 o 10 millones de habitantes, ahora somos cerca de 30. Y esto fue algo que fue avanzando, se privilegió la importación por encima de hecho en Venezuela, donde se golpeó fuertemente al campo venezolano, al campesino y al productor venezolano a lo largo de estos 12 años consecutivos, privilegiando la importación para beneficiar a algunos pocos que tenían en sus manos ese negocio, pero hoy en día ¿quién paga las consecuencias? El campo venezolano ya no produce y la República se quedó sin dinero para importar porque se acabó la industria petrolera, que también pasó de exportar más de 3 millones de barriles diarios a hoy en día producir solamente cerca de 700.000 barriles diarios. Ahora no hay plata para importar. ¿Quién paga las consecuencias? Los 30 millones de venezolanos que no conseguimos nuestros alimentos. FEDEAGRO dice que se ha privilegiado la importación por encima de lo hecho en Venezuela. El gobierno dice que son las sanciones. ¿Son las sanciones un factor que juega dentro de lo que hoy se ve en el mercado tanto de alimentos como también en el campo venezolano? Bueno, lo que está a la vista no necesita anteojos. Cuando yo me refiero que hay 12 años de caída consecutiva de la producción nacional, pues valga preguntarle a los señores del gobierno si hace 12 años habían sanciones. Las sanciones comenzaron hace un año. Puedo poner ejemplos puntuales. Desde el año 2014 no ingresan repuestos para maquinaria agrícola de manera formal al país. No ingresa maquinaria agrícola de manera formal al país.
habían sanciones en el año 2014. Pues no habían, eso no es cierto. Aparte que las sanciones no atacan el tema de los alimentos ni de la producción de alimentos. Aquí la única sanción que hemos tenido los productores agropecuarios venezolanos ha sido un gobierno que ha favorecido la importación y le ha dado la espalda a los venezolanos y a la hecho en Venezuela. Esa es la verdadera sanción que hemos tenido en el sector agroalimentario. Pero en paralelo a esta denuncia de las sanciones, también el Estado, y esto sí ha sido en los últimos 12 años, el Estado ha responsabilizado a los empresarios de ser parte de algo llamado la guerra económica. ¿Cómo responde FEDEAGRO, que está agrupado en FEDECámaras, que es el principal gremio o la principal representación gremial de los sectores empresariales del país, que ha sido señalada directamente por el presidente Nicolás Maduro, en su momento por el presidente Chávez, como responsables de la llamada guerra económica y que forman parte precisamente de un plan de desestabilizar la economía venezolana? Bueno, el único plan que hemos tenido desde el empresariado nacional es querer trabajar, es querer generar empleo, es generar bienestar. Yo creo que la guerra económica más bien ha estado de quienes han impuesto los controles de precios que han quebrado a los sectores productivos, de quienes han privilegiado esas importaciones por encima de lo hecho en Venezuela, de quienes expropiaron empresas que producían alimentos para los venezolanos que hoy en día no producen nada, de quienes fueron los responsables de expropiar más de 6 millones de hectáreas que producían alimentos en el campo venezolano para los venezolanos y hoy que lo que producen es lástima. Yo creo que esa es la verdadera guerra económica, quienes le dieron la espalda a los sectores productivos y eso no son otros que los responsables de la política agroalimentaria de los últimos 20 años, de tal manera que pretender responsabilizar a los empresarios, a los productores agropecuarios de la crisis que vive en el país es ser bien irresponsable. Nosotros apostamos a una mejor Venezuela, nosotros apostamos a generar empleo y bienestar, nosotros apostamos a que el venezolano no sufra, que no sea un problema conseguir la comida, pero lamentablemente no tenemos un Estado que nos apoye en esa noble labor que no es otra que producir los alimentos para los venezolanos. La solución de los problemas, han dicho también algunos especialistas, que pasa por la solución del conflicto político hoy en el país. Hoy está paralizada una mesa de negociación en Barbados, que inició en Noruega, en Oslo, donde el tema económico a través de las sanciones también está presente. FEDEAGRO, ¿cómo evalúa el impacto que la solución política puede tener en el campo venezolano, teniendo en cuenta que el gobierno sigue atribuyendo a las sanciones lo que ha sido la crisis que se ha generado o la situación general de mayor profundización de la situación económica del país? Bueno, pero preguntémonos. Caímos de producir 3 millones de barriles diarios de petróleo a 700.000 barriles diarios de petróleo por las sanciones o por el conflicto político o por la ineficiencia de quienes manejan la industria petrolera venezolana. Pasamos de abastecer 70% del consumo nacional de alimentos a abastecer solo el 20% con lo hecho en Venezuela, ¿producto de qué? ¿De las sanciones, del conflicto político o de la ineficiencia de los responsables de la política agroalimentaria del país? ¿Se acabó la industria automotriz en Venezuela producto de las sanciones o del conflicto político? ¿Se va la luz producto de las sanciones o del conflicto político? Nuestras carreteras no sirven producto de las sanciones o del conflicto político. No conseguimos gasolina producto de las sanciones o del conflicto político. ¿O será de la irresponsabilidad de quienes han manejado la política del país en los últimos 20 años? Yo creo que no hay que ser muy inteligente para comprender qué es lo que está sucediendo. Que hoy tenemos la crisis política, social y económica más grave probablemente del último siglo, eso es cierto. Que es responsabilidad de los venezolanos sentarnos y conseguir una solución a esta crisis por el bien de los 30 millones de venezolanos, obviamente, pero no se puede pretender seguir haciendo lo que se ha hecho, porque si sigue haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados y yo creo que ya este país no aguanta más. En el plano de las soluciones, ¿cómo ve FEDEAGRO el rol del Estado? Entendiendo que hoy el Estado ha centralizado la distribución de los insumos a través de Agropatria, el Estado produce en el campo, el Estado regula los precios, pero ¿cómo FEDEAGRO, buscando soluciones y dentro de las propuestas, ve la participación que debería tener el Estado dentro de la producción agrícola? El Estado monopoliza, el Estado centraliza todo lo que tiene que ver en nuestra área con el campo venezolano, con la consecución de insumos, de fertilizantes, de semillas. No es verdad que el Estado produce, el Estado dice que quiere producir, el Estado no produce. El Estado, aparte el Estado no sabe de eso sabemos los productores. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del sector privado? ¿Y qué es lo que nosotros estamos planteando? El papel del Estado es generar políticas y condiciones para que los sectores productivos podamos trabajar, generar reglas claras para que los sectores productivos podamos trabajar y los sectores productivos con esas reglas claras, con un marco jurídico de referencia, de garantía, entonces sentarnos a producir con una Asamblea Nacional que genere unas leyes para que las cosas caminen bien, no para que tú sientas que tienes al lado a alguien que lo que quiere es acabar con lo que tú estás tratando de hacer, porque nosotros lo único que queremos hacer es producir esos alimentos que el país necesita. Ahora tenemos un marco jurídico que es
un cuchillo en la garganta. Y tenemos un Estado que quiere pretender hacer lo que no sabe hacer, que es producir. Estado a gestar políticas y condiciones y a ser contralor de su ejecución. Asamblea Nacional a generar un marco jurídico de garantías para los sectores y el sector privado a hacer lo que sabe hacer, que es producir esos alimentos que el país necesita. Si cada quien jugara su rol, el país no estaría en esta crisis que hoy vive. El Estado ha justificado su participación con el tema de la especulación, que también es un factor que se le atribuye al sector privado. ¿Cómo garantizar entonces una estabilidad de precios, entendiendo que el sector privado solo persigue su rentabilidad? El capital siempre persigue la rentabilidad y persigue la generación de riqueza. ¿Cómo garantizar una estabilidad de precios en el entendido que el Estado solamente va a ser un ente rector por encima de la participación que ha privilegiado el actual gobierno? Carlos, ¿hace 12 años existía especulación? No. ¿Por qué? Porque había suficiente oferta. La especulación es una conducta natural de cualquier bien escaso. Un bien que no se consigue, algún actor económico lo puede tomar y tratar de venderlo más caro a donde no se consigue. Entonces, ¿cuál es la salida? Que el bien exista. Vamos a hablar del bachaqueo. Si aquí tú consiguieras, hoy hay bachaqueo, hagamos la pregunta, ¿hoy hay bachaqueo? No hay bachaqueo. ¿Por qué? Porque usted consigue harina, arroz, azúcar, mantequilla, mayonesa en cualquier establecimiento. Lo dije al principio, porque se esté produciendo más. No, porque el bolsillo del venezolano no puede comprarlo. Pero hay oferta. Al existir oferta, nadie bachaquea. Pero sigue habiendo aumento de precios. Eso es otra cosa. La responsabilidad del incremento de precios es la hiperinflación que tenemos en el país. ¿Y quién es el responsable de la hiperinflación que tenemos en el país? Pues la política económica impuesta por el gobierno nacional. Aquí el Banco Central de Venezuela, para frenar la hiperinflación, acabó con el crédito. Al no haber crédito, no hay desarrollo de la actividad productiva. Si no hay producto, ¿qué compra usted? Hay poco insumo y se genera la especulación. Entonces, están errados. Este no es el camino. Hay que apoyar y reactivar la producción en Venezuela, reactivar el empleo, recuperar el poder adquisitivo del venezolano, para que otra vez volvamos a tener la felicidad que en algún momento nosotros tuvimos. La reactivación del campo venezolano pasa por la liberación económica, por la libertad económica y cómo garantizar la participación de los internacionales y proteger al nacional. Vamos a hablar en la siguiente parte del espacio. Está con nosotros Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO.